Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Después de haber hecho un estudio demasiado profundo de lo que son este tipo de triángulos, los triángulos rectángulos, las características que tiene y las leyes que lo conforman, pues vamos a ver otro tipo de triángulos. Recordemos que este tipo de triángulos se caracterizan por tener un ángulo de 90 grados, por eso se llama triángulo rectángulo. Y el triángulo o el ángulo recto está justamente en la base que ustedes tienen acá. Ahora vamos a dedicarnos a trabajar y a estudiar con mucho más profundidad a este otro tipo de triángulos, los triángulos oblicuángulos. Este tipo de triángulos oblicuángulos son los que más se encuentran en la naturaleza. Estos triángulos también se encuentran en las construcciones y hasta en mapas cartográficos. Así que vamos a trabajar y vamos a ver cuáles son los tipos de triángulos que tienen. Por ejemplo, este triángulo que yo tengo acá es un triángulo oblicuángulo del tipo obtusángulo. ¿Por qué se llama obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso o mide más de 90 grados. Hay otro tipo de triángulos. Veamos cuáles son. Definamos primero qué es un triángulo oblicuángulo. Pues un triángulo oblicuángulo no es más que un triángulo que en su interior no presenta ningún ángulo recto o ningún ángulo que mida 90 grados. Los tipos de triángulos oblicuángulos que tenemos los podemos clasificar según sus lados, como equilátero, donde sus tres lados son iguales, isósceles, donde sus dos lados son iguales, y escaleno, donde ninguno de sus lados son totalmente iguales. También los podemos clasificar de acuerdo a la medida de sus ángulos internos. Así podemos tener triángulos acutángulos y obtusángulos. Dentro de esta categoría también caen los triángulos rectángulos, que ya los analizamos con anticipación. En nuestra bella Bolivia podemos encontrar estos triángulos en la construcción de los techos, por ejemplo, de la bella Chiquitanía, de nuestro hermoso Illimani, el Puente de la Amistad en Cobija y la Chura Tarija también se puede descomponer por triángulos. Veamos ahora algunas herramientas que nos permiten resolver este tipo de triángulos. Por ejemplo, antes de que empecemos a establecer estas herramientas, vamos a establecer nuestro triángulo oblicuángulo y las partes que él tiene. El triángulo que ustedes tienen acá es un triángulo oblicuángulo del tipo obtusángulo, porque tiene un ángulo mayor a 90 grados. En este triángulo yo he establecido sus lados y sus ángulos correspondientes. Quiero que se fijen acá. El lado A tiene su respectivo ángulo que está al frente, que es el ángulo A. El lado B está justamente en un costado y su ángulo respectivo está al frente de este lado. Y el lado C, que nosotros tenemos acá abajo, está en la parte baja o en la base del triángulo y nosotros vemos que está su ángulo respectivo al frente del mismo lado. Pues bien, una vez que ya he definido esto, quiero que te enteres que es muy importante que definamos bien las partes de este triángulo oblicuángulo, porque las leyes que veremos a continuación se basan justamente en la posición de los lados y de estos ángulos. Comenzamos con la respectiva ley de senos. Esta ley de senos indica que hay una relación entre el lado y su respectivo ángulo. Por ejemplo, el seno del ángulo A sobre su lado, el seno del ángulo B sobre su lado y el seno del ángulo C sobre su lado. Es una triple igualdad que existe justamente manejando los senos de los ángulos con sus respectivos lados. También podemos trabajar o ver en otros libros este otro tipo de fórmulas que también son valederas, donde me dice que el lado A sobre el seno de su ángulo es igual al lado B sobre el seno del ángulo B y el lado C es igual al seno del ángulo C. Ambas fórmulas que ustedes tienen acá son igual de valederas y nos sirven para que trabajemos en la resolución de triángulos oblicuángulos. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede si yo quiero despejar el lado A, el lado B y el lado C? Porque puedo encontrar los tres lados que yo tengo acá. Pues bien, te comento que siempre esta ley de senos trabaja de dos en dos. Puede trabajar A con B, A con C, B con A, B con C o también C con A y C con B. De ese modo, nosotros vamos a trabajar despejando, por ejemplo, voy a trabajar A con B. Y si yo tengo acá el lado A y el lado B sobre su ángulo, lo único que tengo que hacer es llevar al otro lado el ángulo que yo tengo acá. Si tengo A, entonces llevaría al otro lado el seno del ángulo A, que en este caso sería seno de A, y lo llevaría a multiplicar. Lo mismo sucede si voy a trabajar A con el valor de C. Entonces lo único que tendría que hacer es llevar al otro lado el seno del ángulo que quiero despejar, que en este caso es A.
Veamos si funciona para los otros lados. El seno de B. Si yo trabajo B con A, entonces yo debo llevar al otro lado el seno del lado que quiero despejar. Entonces acá me dice que tengo el lado B. Por tanto, el seno que debo llevar al otro lado justamente es el seno de B. Si trabajo B con C, pues entonces lo que yo voy a hacer es llevar al otro lado el seno del ángulo B. Del mismo modo voy a trabajar ahora con el lado C y el lado A. Es decir, trabajo esta fracción con esta otra fracción. Y lo único que yo debo hacer acá es llevar al otro lado el seno del ángulo C, si seguimos la regla que habíamos seguido acá antes. Y también acá voy a llevar el seno del ángulo C al otro costado a multiplicar. Ahora el desafío para ti es encontrar el valor o cómo puedo encontrar las fórmulas aplicando la ley de senos de los ángulos que tengo en cuestión. Veamos ahora otra ley muy importante, que es la ley de los cosenos o la ley de cosenos. Esta ley me dice que tiene una estrecha relación para encontrar un lado. Me sirve para que pueda encontrar un lado manejando como datos los otros dos lados y el ángulo que necesito, que tengo del valor a encontrar. Por ejemplo, y aquí yo tengo a cuadrado, es decir, si yo quiero encontrar el lado A, debo trabajar con sus lados, B y C, e inclusive con el ángulo que tengo del valor respectivo, que es el lado A. Entonces acá yo puedo encontrar del mismo modo, trabajar con el lado B. Si yo quiero encontrar el lado B, pues entonces este lado debo encontrar, para eso trabajo con A y C. Entonces lo que tengo que hacer es colocar A al cuadrado más C al cuadrado. Me dice a continuación, multiplica por -2 ambos lados. Muy bien, voy a multiplicar por -2 el lado A y el lado C. A continuación, trabaja con el coseno del ángulo del lado que quieres encontrar. Entonces voy a trabajar acá con el coseno del ángulo B. Ya que el lado que quiero encontrar es B, debo trabajar con su ángulo, que en este caso es B. Veamos si sucede lo mismo con C al cuadrado. Para trabajar con C al cuadrado, si este es el lado que quiero encontrar, trabajo con A, B y el respectivo ángulo al lado C, que en este caso es el ángulo C. AB y este ángulo. Pues entonces voy a trabajar del modo A cuadrado más B cuadrado menos, a continuación me indica, multiplica 2 veces los lados que estás poniendo, que en este caso es AB, por el coseno del ángulo en cuestión. Si estoy trabajando o quiero encontrar el lado C, lo que debo hacer es aplicar la función coseno al ángulo C que nosotros tenemos. Finalmente, vamos a ver lo que se refiere a la suma de los ángulos internos. Por geometría, nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo tiene que dar 180 y está estipulada acá. Entonces me dice que A más B más C es igual a 180. ¿Qué sucede si yo quiero encontrar el ángulo A? Lo único que tengo que hacer es despejar y de 180 grados restar B y restar C. Del mismo modo, si encuentro o que deseo encontrar el ángulo B, debo restar de 180 el ángulo A y el ángulo C. O también yo puedo restar, o si deseo encontrar el ángulo C, restar de 180 el ángulo A y el ángulo B. Pero ahora, la gran incógnita, ¿cuándo debo aplicar este tipo de triángulos o estas fórmulas en la resolución de los triángulos que me den, en los ejemplos que me den? Pues justamente acá yo te voy a dar una idea de cómo puedes trabajar. La ley de senos tú la puedes trabajar siempre y cuando te den los siguientes datos. Ángulo, ángulo, lado. Si te dan dos ángulos y un lado, o te dan dos lados o lado, lado, ángulo. Dos lados y un ángulo que sea correspondiente a cualquiera de estos dos lados que tenemos. Veamos a qué se refiere ángulo, ángulo, lado. Si te dan dos ángulos y uno de los lados respectivos de los dos ángulos, pues entonces puedes trabajar con esta ley de senos. O si te dan dos lados y un ángulo, lado, lado, ángulo. Esas L significa lado, lado y la A significa ángulo. Entonces si te dan dos lados y un ángulo correspondiente a cualquiera de los lados que te están dando, puedes trabajar con la ley de senos. Por ejemplo, si yo tengo el lado A y el lado B y me dan el ángulo A, que es correspondiente al lado A, o el ángulo B correspondiente al lado C, al lado B, pues entonces puedo trabajar con la ley de senos.
¿Cuándo trabajar con la ley de cosenos? Pues sencillo, la ley de cosenos la voy a trabajar si me dan de datos los siguientes valores. Si me dan los tres lados, puedo trabajar con la ley de cosenos. Si me dan el lado A, el lado B y el lado C, puedo trabajar con la ley de cosenos. O si me dan lado, ángulo, lado. Si me dan dos lados y el ángulo que está al medio de los dos, o el ángulo que forman con esos dos lados, puedo trabajar con la ley de cosenos. Es decir, si me da el lado A, el lado B y el ángulo C, pues entonces puedo trabajar con ellos. Si me da el lado A, el lado C y el ángulo B, puedo trabajar también con la ley de cosenos. Para encontrar cualquier ángulo, pues yo te recomiendo que manejes la suma de los ángulos internos como los valores que ya tenemos nosotros acá despejados. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.